Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús González Juárez, miembro de la Unidad de las Izquierdas aquí en Morelia, Michoacán. Y esta noche, como parte del programa Izquierda Debate número 47, nos encontramos con un compañero luchador de muchos años en nuestra historia reciente, el compañero Reveriano Orozco Sánchez, a quien le agradecemos su presencia para que nos hable de cuál es la mirada del inmigrante respecto a la coyuntura actual que atraviesa el estado de Michoacán. Por supuesto que esta es una pregunta que va a girar como eje central, pero que el compañero Reveriano puede complementarlo, reforzarlo, no nomás tocando ese aspecto, sino también apoyándose en otros conceptos o temáticas que giran alrededor de la cuestión coyuntural del estado de Michoacán. Compañero Reveriano, buenas noches, bienvenido. Y pues te cedemos la palabra para que nos des tu punto de vista de cómo ves la situación de Michoacán en este momento. Claro que sí, Jesús, muy buenas noches y un gusto saludarte a través de este medio. Pues para los migrantes, iniciamos con esto, creo que estamos viviendo en el estado de Michoacán un momento histórico en la vida política que debe remarcarse por varios aspectos. Quienes somos de la izquierda, quienes estamos participando como militantes en el partido de Morena actualmente, nos sentimos identificados con alguna situación de lo que ocurre y vemos en la distancia que, por ejemplo, tenemos tres aspectos para considerar en la militancia. Empezaría yo con esto hablando de la militancia del partido Morena. ¿Qué es lo que pasa en la militancia con estos militantes? Que tenemos, en primer aspecto de los militantes, es gente que viene de la izquierda realmente, gente que tiene un concepto bien claro de lo que es la lucha social y gente que tiene bien claro de lo que es la cuarta transformación para bien de nuestras comunidades, para bien de nuestro pueblo. Pero en la distancia también vemos otro aspecto, que tenemos a los que son no tan de izquierda o no de izquierda realmente, pero que están en Morena y que están trabajando bien y que se han adaptado a los principios ideológicos del partido y a los programas de trabajo que existen actualmente, porque además pues consideramos que son sentimientos o objetivos realmente humanistas que piensan en el bienestar social de la gran mayoría, principalmente los pobres, y eso pues es una básica de la izquierda. En el tercer sector nos encontramos que tenemos a la gente que han llegado algunos con la bandera de que son de izquierda o con la bandera de que se dicen fundadores o con la bandera de que apenas llegan ahora, pero que quieren en la medida de sus usanzas, tal vez en otros partidos, en otros medios, de a través de la corrupción, a través del chantaje, a través de malas mañas, integrarse al partido, pero llegar arrasando con los puestos. Y ese tipo de personajes, desafortunadamente, son los que están haciéndole un hueco muy grande a la democracia de nuestro partido y a la parte de la izquierda. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros lo que apreciamos, que cómo puede ser posible en la actualidad que existan sujetos o personalidades que hace un tiempo siempre hablaban mal de Morena, siempre hablaban mal de Andrés Manuel López Obrador, siempre hablaban mal de todo lo que aquí acontecía de una manera muy ruin y muy cobarde. Y ahora son figuras que los vemos peleando por espacios públicos de preferencia para todos los michoacanos. Entonces creo que allí es donde es necesario que todos los que realmente nos consideramos de izquierda, todos los que realmente nos consideramos con una ideología adaptable a lo que es la cuarta transformación, hagamos unidad
y que esa unidad nos ayude a luchar en contra de todo ese arribismo. Tenemos dentro de ese arribismo a militantes de partidos que hacen una alianza con Morena, y estos partidos que hacen una alianza con Morena también nos traen a personajes que no son nada confiables a lo que nosotros queremos de nuestros representantes. Entonces, ahí también yo recomendaría a los que realmente son militantes de izquierda y a los que realmente comparten la ideología de la Cuarta Transformación, que si en las siguientes elecciones ya le hemos dado mucho la opción a los dirigentes del partido y a quienes designan a los candidatos, y les hemos seguido el juego y hemos tenido personajes impresentables en funciones. Yo recomiendo que en la próxima elección, nosotros como migrantes lo comentamos acá en foros, que si no nos ponen a candidatos realmente confiables, no votemos por ellos. Y si un municipio, si una entidad misma se pierde por culpa de estos sujetos, pues preferible perderla que tener sujetos no recomendables que nos afectan a veces más que los mismos adversarios políticos. Por lo pronto, creo yo que son los caminos por los que la militancia debe de dirigirse con un poco más de energía, o así es como lo vemos desde el exterior los migrantes, Jesús. Sí, has tocado, digamos, uno de los puntos importantes a debate a nivel nacional, puesto que el partido, en aras de ser un partido social amplio de masas, dio cabida a muchísimas expresiones que no necesariamente, como tú dices, venían de una izquierda ideológica, pero muchos de ellos sí eran líderes sociales, eran líderes del magisterio, eran líderes de expresiones marginadas y que no hacían mal papel. Pero también dentro de esa visión amplia que el partido Morena permitió, pues venían muchos perfiles políticos que no se les indagó suficientemente sus antecedentes, y estando ya en funciones de gobierno o en un puesto de elección popular, pues no se les veía ningún compromiso ni ideológico ni programático con lo que nosotros veníamos luchando por la Cuarta Transformación. Yo creo que allí lo que, a mi modo de ver, interpretándote ese sentir de que hay que corregir errores sobre la marcha, es importante introducir el problema de la ética en los perfiles de nuestros candidatos a puestos de elección popular o a puestos de representación gubernamental. Los principios éticos son decisivos porque nos dan la garantía de que van a realizar buenos actos de gobierno, porque nos dan la garantía que van a ser sensibles a su población y porque también nos dan la confianza de que no los persigue el objetivo personal, sino les persigue un fundamento de identificarse con un proyecto de nación como el que aludes con la Cuarta Transformación. Yo creo que sí hay una perspectiva ciudadana que está atenta a las cuestiones, ahora sí que muy delicadas, de que un gobernante o un representante en un puesto de elección popular se identifique con aquello que es diferente a lo que nosotros perseguimos. Y en ese sentido, en la ciudadanía se nos regresa, es un proceso regresivo que nos va a afectar por no haber cuidado estos procesos de selección. Yo creo que el actual dirigente, Montiel, si no me equivoco su apellido, está haciendo un esfuerzo, Ariadno Montiel, está haciendo un esfuerzo por recuperar esa imagen, ese perfil necesario para no nomás nuestros militantes, sino por el objetivo final, que es la ciudadanía, que es la población, que son los distintos sujetos sociales que están allí esperando buenas cosas de nosotros. Diríamos, están esperando la palabra un buen gobierno. ¿No lo consideras así, Reveriano? Sí, definitivamente yo coincido. Actualmente, por ejemplo, dentro del partido se tiene a Ariadna Montiel en la presidencia y se tiene también con ella trabajando a Citlali. Y desde el exterior nosotros vemos muy positivo eso.
porque sabemos su manera de pensar de ellos y vemos que sí tienen realmente una trayectoria de izquierda y se identifican bien con las necesidades más profundas de nuestra población. Y creo que hay una diferencia muy grande en el actuar de ellas con lo que venía haciendo Mario Delgado, definitivamente. Muchas veces lo comentábamos nosotros aquí en los Estados Unidos, en los foros en los que a veces participamos, de que, pues, cómo era posible que algunos personajes como el actor que ha sido 2 veces diputado federal pudiera llegar. O sea, a veces dices, bueno, es por un intercambio político, porque hay un capital político que trae esta persona, aporta algo, pero que era artista, no, nunca le vimos nada. Pero bueno, eso pasó. Creo que la militancia debe ser más enérgica, apoyar las buenas decisiones. Yo creo que Ariana Montiel ha demostrado calidad y capacidad y defiende muy bien las posturas de izquierda y de Morena ante foros nacionales, y eso pues es bueno. Entonces todas esas cosas definitivamente hacen que no nos achiquemos en la más mínima y que estemos apoyándole siempre con fuerza. Pero sí tenemos que ver también que cuando el partido tiene la necesidad de hacer algunos ajustes, hay quienes los consideran aliados y a la mera hora se rajan y se azorrillan. Yo veo, o nosotros vemos aquí en este caso, la actuación del partido como partido ha sido ejemplar, ha sido buenísima y seguimos de pie, seguimos con ellos, porque los cambios estructurales que se han dado han sido tremendamente buenos. Se han revertido muchas de las reformas que se crearon en el 2013, se desapareció el formato del Poder Judicial que nos tenía oprimidos a todos. Estoy seguro que si ahorita estuvieran los mismos que estaban antes, ya el guachicolero del Partido Acción Nacional estaría con amparo y andaría fuera de nuevo. Entonces creo que se ha mejorado mucho la situación de nuestro país con la llegada de Morena, pero hay mucho por hacer, hay mucho por lo que todavía debemos de seguir. Sobre todo debemos hacer caso a personalidades como el maestro Raúl Morón en el caso Michoacán, que siempre convocan a la unidad, a la consideración primero de las bases, a reconocer a todos los grupos vulnerables y a crear realmente un plan de trabajo que se acorde a las necesidades de la propia población. Has dado en pie a ver la situación coyuntural propiamente del estado de Michoacán. Un aspecto que nosotros tenemos como preocupación es que no le podemos negar a cualquier militante, ciudadano, las aspiraciones que pueda tener respecto de sus intereses de participar en cualquier puesto de elección popular. Creo que todos tenemos consagrados constitucionalmente nuestros derechos de representar y ser representados. Sin embargo, se ha sentido una disputa que a veces raya en el enfrentamiento en aras de aparecer como ganadores. ¿No consideras tú que los militantes de Morena están obligados a llevar un código, digamos, civilizado, en la que las diferencias no se vean como rivalidades a morir, como rivalidades a muerte, sino que se vean como un proceso natural? No necesariamente se tiene que coincidir 100%, pero donde es más sensible esta radicalización de que si el otro es mi oponente, pues mi oponente se convierte en enemigo. ¿Cómo considerarías tú que en este momento la coyuntura del 2027 en la que se decide la gobernatura de Michoacán, crees que es conveniente que la dirección nacional de nuestro partido, creo que ya lo está haciendo, pero no está de más que los que nos están escuchando sepan que en Morena hay los espacios para la concordia, incluso para la diferencia? ¿No lo consideras así, Reveriano? Definitivamente, yo creo que las diferencias siempre van a existir, pero debemos entender antes que nada que los adversarios no están dentro de Morena, los adversarios los tenemos fuera, tenemos una oposición que es muy radical y esos son los que son nuestros adversarios.
entre nosotros, a pesar de las diferencias, debe existir la capacidad de debate y debe de existir la capacidad de diálogo, y al final de cuentas, el proceso es lógico que tiene que meterse en una situación de dificultades personales de pronto, pero esas no deben causar rivalidad ni nos deben llevar a perder la hegemonía de lo que consideramos una verdadera unidad de las izquierdas. Yo creo que la dirigencia nacional, en este caso de Morena, están haciendo lo suyo para conservar esa unidad, y candidatos, como lo decía el maestro Raúl Morón, también convocan a la unidad. Sin embargo, hay quienes parece que no están llamados a esa unidad, pero toda la militancia debemos seguir picando piedra para obligarlos a que todos tienen que ir en unidad y todos tienen que respetar los resultados que se den, aunque no sean los más convenientes en un momento dado, porque al final de cuentas, ya sea a través de las encuestas, que es la misma ciudadanía la que las participa, o bien a través de los métodos de insaculación. Entonces, creo que todos deben de ser respetuosos de los lineamientos, y si en algún momento consideramos que se deben cambiar, para eso existen también las asambleas nacionales en las que se puede proponer, porque Morena no se escucha la posibilidad de cambios en lo que se plantee. Existen estatutos y yo creo que todo el mundo debe ser respetuoso de esos estatutos y de los lineamientos del partido, para que de esa manera todo el tiempo avancemos en una sana paz y podamos tener mayores ventajas ante los adversarios, que no se descuida nada. Sí, yo creo, coincido plenamente contigo. México y los elementos que la componen, sus estados, nos encontramos en una coyuntura especial, que es el factor externo, que no es una cosa, digamos, tan rara, pero por otro lado sí es una cosa nueva, el que nos enfrentemos a la presión de los Estados Unidos, que nos enfrentemos a una situación de una mirada de Donald Trump donde solo ve el sometimiento por las buenas y por las malas, y que efectivamente el enemigo principal no está al interior de Morena, está externo por la forma en que han actuado, por la forma en que ve que se deben de resolver los problemas, que es una forma coercitiva, violenta. Y yo creo que la unidad de Morena debe estar al interior de Morena y al interior de la ciudadanía, porque Morena tiene la autoridad moral ganada legítimamente a través de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de darle presencia, de darle fuerza, porque ganó directamente el voto ciudadano, y que es respetando precisamente esa imagen, ese prestigio. También nuestros militantes deben de estar ubicados en que el problema principal está en la unidad de la población, con un partido que debe de movilizarse, con un partido que debe estar atento a la población para que la población sepa responder y que tenga confianza que hay buenos representantes en el partido Morena y sobre todo en nuestra expresión de la unidad de las izquierdas. De modo que yo coincido en que no tomar en cuenta la situación especial que atraviesa México y la posibilidad de defender un proyecto de nación, una forma de gobierno basada en la honestidad, basado en los principios de no mentir, no robar, no traicionar, siguen siendo válidos, y creo que el respaldo que la población le está dando a la presidenta es justamente la ratificación de que se puede hacer buen gobierno teniendo un buen líder, una buena presidenta, y que eso debe de permear en lo que está sucediendo en el estado de Michoacán. Tenemos la posibilidad de ganarle a una oposición que no tiene moral, que está plenamente identificada en la corrupción, que está plenamente identificado con vínculos con el narcotráfico, con otros actos indebidos, y que por lo tanto ahí tenemos la posibilidad
de mirar con claridad hacia dónde va nuestro gobierno, amparándonos en la presencia moral y la claridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, Michoacán es estratégico, por más que la oposición quiera ver en figuras como Grecia Quirós, que curiosamente su guardia personal participa del asesinato del único testigo material de la muerte de Carlos Manzo, donde Grecia Quirós se niega a entregar celulares donde hay plena información que identifican cómo estaban conectados permanentemente el círculo cercano que tenía Carlos Manzo, y una oposición que ha sido carroñera, que ha tratado de utilizar la muerte de Carlos Manzo para quererle echar la culpa a gente que no intervino en eso, como es el caso de nuestro líder Raúl Morón. Yo creo que esos son también los enemigos internos en el Estado. ¿No lo consideras así también, compañero Reveriano? ¿Cómo lo ves tú? Definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús. Esa opinión es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que está atravesando por situaciones difíciles, con problemas de seguridad, y quienes viven la vida política, hay quienes parece que la abonan a seguir haciendo más grandes esos hoyos, esas diferencias, y no entienden que la política solamente es el medio para que lleguemos a la definición de lo que más quiere el pueblo. Pero no, ellos buscan el poder por el poder a la costa de lo que sea, incluso teniendo por medio vidas humanas. Nosotros como migrantes hemos seguido de cerca lo que cada uno de los posibles candidatos plantean o dicen, y eso nos ubica y nos identifica plenamente con el maestro Raúl Morón. ¿Por qué? Porque él ha estado en varios foros y como senador ha propuesto varias situaciones en las que incumben a los migrantes. Nosotros como grupo interesado en participar en la vida política del Estado, eso es lo que necesitamos, aliados de esa calidad. Él ha estado hablando de la defensa política y de la soberanía en foros del Senado. Él ha rechazado la criminalización de los migrantes en los Estados Unidos por parte del gobierno federal de este país. Él ha estado haciendo un acompañamiento a la mejora de los consulados de México. Él ha hecho propuestas para ampliar la función y para consolidar a los migrantes en el proceso de la lucha por los derechos políticos de los mexicanos en el exterior, porque como migrantes también tenemos derecho a votar y a ser votados. Queremos nuestros derechos políticos plenos, y el aliado número uno que tenemos actualmente en Michoacán es el maestro Raúl Morón. Sí, nuestro voto migrante tiene que ser efectivo y plantea programas de inversión productiva de las remesas, así como la implementación de programas productivos que sean como en un tiempo existieron el 3x1 o un 2x1 o en cualquier otro planteamiento, pero con candados necesarios para evitar posibles casos de corrupción como los que cayeron anteriormente cuando estaban Felipe Calderón y Peña Nieto. Sí, yo creo que a nosotros nos queda claro en Morena que la democracia debe de ser real, no debe de ser una democracia simulada. Deben de aceptar críticas y autocríticas y errores, porque también eso nos permite mejorar nuestros perfiles, nuestros procesos de gobernanza ante la ciudadanía, tener un enfoque de gobierno de puertas abiertas, tener un enfoque de lo que hoy actualmente se está planteando, el derecho de réplica, cuando a través de los medios se quiere infundir una imagen terrorífica de desorden, anarquía, de muertes cotidianas, que las televisoras quieren inyectarle mentalmente a la población de que estamos completamente desamparados y que la presidenta y sus instituciones que salvaguardan los intereses de nuestros pobladores no están haciendo nada, cuando es al contrario, ¿no? Tenemos alrededor de un 40%
de disminución de delitos que antes eran cotidianos. Tenemos una serie de programas que están beneficiando a la población, tanto a la población de la tercera edad, a los jóvenes. Tenemos ofertas educativas que la presidenta está implementando y está dando de cara a la población con las mañaneras un proceso informativo que da cuenta paso por paso de lo que está haciéndose y no escondidas. Yo creo que ahí tenemos, el partido tiene que también estar muy atento, Reveriano, de que desde el lado del migrante no se quiera ver que en México no se está haciendo nada, porque la televisora tú la prendes y ves todos los días, lo primero que hace es alarmar, magnificar que el acto de violencia está cubriendo todo. Y esto está en la palabra de la boca de la extrema derecha. La extrema derecha quiere presentar dos ejes, ¿no? Que no existe un Estado que salvaguarde la seguridad y que el Estado supuestamente de nuestros gobernantes, en este caso de la presidenta, está vinculado con el narcotráfico, cuando sabemos que eso no es verdad, que del lado de la frontera se le venden las armas, se le venden las municiones a los grupos narcotraficantes en México. De modo, ¿cómo lo ve realmente el inmigrante desde aquel lado? ¿Cree que realmente se está creyendo lo que dice la prensa, Reveriano? No, yo creo que nuestra población, al igual que la población en México, cada día es más informada y cada día están más en el día de la política. Yo creo que, como decía Andrés Manuel López Obrador, son más tontos los que creen que el pueblo es tonto. Actualmente los medios de comunicación tienen unas formas muy diversas y la población ya sabe más cómo conducirse. Yo creo que eso de que se hagan todos los días las mañaneras nos ayuda para que la gente tenga una información mucho más clara, mucho más objetiva y más apegada a la realidad de lo que pues las televisoras comerciales nos venden también acá en Estados Unidos, que no son más que sucursales de Televisa y de TV Azteca. Entonces, sí, nuestra gente está mucho más informada, la lucha ha crecido mucho acá en Estados Unidos, la gente sabe más cómo defenderse ante los ataques, por ejemplo, actualmente de la migración, sabe cómo hacerle los reclamos más adecuados cuando no reciben la atención adecuada en los consulados, y creemos que el actual gobierno de México sí está rindiendo cuentas claras y eso nos lleva a un nivel muy superior a lo que existía antes. Nosotros antes no teníamos otra forma más que lo que se descuidaba a través de esas televisiones y muy pocos periódicos o revistas lograban llegar hasta acá y con mucho tiempo de retraso. Actualmente no, actualmente las noticias, la información está al día y nada más nosotros insistimos en seguir distribuyendo y dando información, como es el caso de las publicaciones de la Unidad de las Izquierdas, que cada día también van tomando más adeptos acá en los Estados Unidos y que van creciendo. Tenemos que seguir picando piedra para que esto crezca, para que la gente siempre esté bien informada, con análisis de calidad y que ellos mismos puedan tomar una definición a la hora de emitir su voto, que es la parte de medida para saber en dónde va nuestra población. Yo creo que en la actualidad tenemos mucha presidenta, tenemos mucho partido, tenemos muy buenos candidatos o posibles candidatos en los estados y va madurando Morena. Los detallitos que comentábamos desde hace un rato siguen existiendo y tenemos que evitarlos y se tiene que seguir aventajando para bien de los que más lo necesitan. Tenemos que lograr la plena transformación del país. Fíjate que yo la semana pasada llegué de México y pasé por Mexicali. Es una ciudad que está cambiadísima. Si alguien conoció Mexicali hace 10 años o más y ahorita regresa, está cambiado. Hay una cantidad de industrias grandísimas y me estaban yo informando que para que la gente, la tecnología que ha llegado del exterior con inversiones a nuestro país, tienen que contratar gente, tienen que contratar un porcentaje de aproximadamente el 50% en niveles ejecutivos de personal egresado de las universidades de México para que les puedan dar permiso de instalarse aquí, lo cual es algo maravilloso porque antes existían maquiladoras y tenían ejércitos de trabajadores que solamente se dedicaban en el plano de producción
y siempre los planos administrativos estaban en manos de extranjeros. Creo que esos avances son reales, son claros y son en beneficio de toda la población. Vamos avanzando bien, sigamos por ese camino, pero evitemos las malas vibras que nunca faltan. Sí, gracias. Hace poco, creo que 2, 3 meses estuvimos con Morón. Te lograste conectar por videollamada y también se conectó el compañero Rueda. No sé si te acuerdes, estuvimos ahí haciendo algunas reflexiones de trabajo con el compañero Morón. Me gustaría que desde la mirada del inmigrante, algún programa en especial, va a haber la oportunidad de que volvamos a platicar con Morón, pero sí sería bueno que desde la mirada migrante de allá, donde estás tú, y de los compañeros que te arropan por allá, que son muchos, pudiéramos volver a tener un vínculo con el candidato Morón. Ahorita en este momento se encuentra en un proceso abierto de visitas, de escuchar a la población. Entonces, no sé qué pienses de eso, porque es necesario que nosotros estemos organizados, nos presentamos como unidad de las izquierdas y es una perspectiva fresca, nueva, con gente que tiene autoridad moral y ética por muchos años de lucha y de trabajo, y que incluso el mismo Morón, desde que era maestro, tiene un cierto respaldo ganado a pulso, y que eso lo hace estar en las preferencias de la población de Michoacán. ¿Cómo ves tú, Reveriano? No, definitivamente, yo creo que con el maestro Morón él nos visitó aquí en Las Vegas hace 7 u 8 años. Y desde esa ocasión que hablamos con él, le planteamos algunas de las cosas que más nos inquietan, y bueno, él siendo del ramo de la educación, nosotros aquí en Las Vegas le estuvimos planteando la posibilidad de eliminar un poco el burocratismo que existe en México y tantos requisitos para que los niños, hijos de migrantes en retorno, que por alguna razón tienen que volver a la escuela en México, no los quieren aceptar de un día a otro. Tienen que llevar una serie de requisitos, documentos apostillados, y son trámites que a veces hay niños que han pasado hasta más de un año sin clases en México porque los trámites burocráticos son muy engorrosos. Y bueno, así como nosotros lo hicieron otros compañeros en otros lugares y se lo han hecho y saber muchos migrantes al senador, y nos da gusto que ahora en el Senado él ha retomado eso. Y él presentó una iniciativa que está ahorita en comisiones por llevarse a pleno, en la que precisamente aboga por nuestras infancias, precisamente para eliminar todas las trabas burocráticas y que los niños no se queden sin clase, ya sea que porque se regresan a vivir o porque estén en México en tránsito. Los niños no se deben quedar sin clases nunca por falta de algún documento. Sí, sobre todo que a raíz de las políticas antimigrantes de Donald Trump, muchas familias se vieron desplazadas a la Ciudad de México. Estaban allá inscritos en primaria o secundaria, no sé cómo se le llame, high school, etcétera, pero que al regresar efectivamente a México, aquí las autoridades educativas estatales pues les hacían el trámite imposible. Y yo creo que hay que tener la sensibilidad para captar esa demanda que tú estás planteando, Reveriano. ¿Algún otro aspecto que quieras mencionar? Tenemos bastante tela de dónde cortar. Todavía el gobierno de Donald Trump está en veremos. Ahora también en el 27, si no me equivoco, en diciembre, se renueva el Congreso y parece ser que no las lleva todas consigo. Su política abierta de violencia, tanto en el Medio Oriente, aliándose con Israel en contra de la población de Gaza, en contra de lo que sucede con el Estado de Irán, nos da muestra de que la naturaleza del imperialismo norteamericano como tal no ha cambiado, solo cambia de forma, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos todavía
un extenso programa de lucha que debemos enarbolar, sobre todo ustedes que están también de aquel lado, pero bueno, nosotros también de este lado sufrimos la agresión con los supuestos aranceles, siendo que en el TEMEC él mismo firmó acuerdos comerciales con México y está sistemáticamente haciendo presión para que la economía mexicana colapse, pero no lo está logrando, no está logrando que se trasladan, como él esperaba, las empresas de México hacia Estados Unidos. Creo que el mercado mexicano es muy fuerte todavía, está la paridad peso-dólar que lo respalda. Es decir, tenemos mucho de qué platicar, de qué debatir y de proponer programas, Reveriano. Sí, definitivamente en Estados Unidos tenemos una situación de que nos toca ver lo de aquí, lo de allá, y aquí en Estados Unidos yo no creo con nada que el Partido Republicano pueda volver al poder en las próximas elecciones. Están completamente derrotados. Yo creo que Donald Trump no encuentra cómo salir del atolladero en el que él solo se ha metido. No tenía necesidad de meterse en tantos problemas con México y con Canadá, y creo que el que está perdiendo es Estados Unidos con su propia población. La gasolina en el último año aquí en Estados Unidos ha subido en más de un 100%. Para que la gente tenga una idea, aquí somos los que estamos sufriendo más. Los productos básicos que se consumen en Estados Unidos, como jitomate, verduras y cosas así, principalmente y de mejor calidad, son las que vienen de México. Con tantas imposiciones, se han encarecido que en la actualidad tú vas a una tienda el día de hoy y los aguacates, un solo aguacate, una pieza de aguacate mediano, estaba en un valor de $2.25 en el mercado. El día de ayer, nada menos, aventó el último golpe, un ataque directo contra el estado de Michoacán, a los productos de Michoacán. Entonces, él solo se está metiendo la soga al cuello, porque los más afectados es su propia población estadounidense. En este momento, pues nosotros estamos aquí y lo resentimos mucho más. Yo voy a México, yo veo platicando con mis amigos o mi familia, y nos encontramos y se quejan, no, es que aquí han subido mucho las cosas, que mira, la gasolina subió tanto, mira, las verduras cuestan tanto, las tortillas cuestan tanto. Les digo, ¿sabes qué? Me gustaría que vayas a dar una vuelta para allá, para que veas en cuánto estaban hace 2 años todos esos mismos productos y veas en cuánto están ahorita. Los niveles de inflación en Estados Unidos son mucho más altos que en México, y existe una situación del Estado, una apatía por resolver los asuntos. No hay ningún plan del gobierno por abatir la brecha económica entre los pobres y los ricos. Aquí los ricos siguen siendo cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. Actualmente en los Estados Unidos tenemos en condiciones de indigencia a más de 750,000 personas sin hogar. Esta misma cifra en México son menos de 5,000, para que te des una idea de la diferencia que hay tan grande de esto. Solamente en ciudades como en Los Ángeles se habla de aproximadamente 200,000 personas sin hogar en toda el área del sur de California. Y en lugares como Las Vegas, que es una ciudad pequeña, que es casi el tamaño, digamos, de Morelia, tenemos más de 10,000 personas en calidad de indigentes. Eso nos hace notar que el famoso sueño americano realmente se está convirtiendo en una pesadilla el día de hoy para muchas personas. Y otro dato bien importante que hay aquí es, si nosotros revisamos las cifras desde 2018 a la fecha, en vez de que la migración mexicana siga creciendo hacia los Estados Unidos, cada día es más la población en retorno a México que los que entran al país. Ya mucho mexicano no viene. Las condiciones de trabajo en México, los salarios y todo se ha mejorado, y los niveles de migración ya no son tan altos. Y yo, cuando lo comento con los amigos, les digo eso: si yo hubiera tenido un salario cuando terminé la escuela de economía en México, que trabajé como analista en gobierno del estado, me pagaban casi lo que era el salario mínimo. Si yo hubiera tenido un sueldo como los que se están considerando con los salarios de ahora, yo nunca hubiera venido a Estados Unidos. Así de fácil, pero no es mi caso. Son somos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Así que hay una serie de panoramas muy, muy distintos, pero de gente
que está orgullosa de ser mexicano y que planteamos nuestro regreso. La gran mayoría de los mexicanos cuando vienen a Estados Unidos, una de las principales cosas que hacen pensando en el regreso es hacer su casa en México. Y mucha gente, aunque sean deportados por la inmigración que está con gran fuerza atacando a nuestros paisanos, cuando regresan tienen a dónde llegar y tienen cómo empezar. Entonces, si esto sigue, estos mismos, espero yo, podamos hacer más grande nuestro país con producción y con tecnologías o cosas aprendidas en este país. Sí, de modo que este recorrido breve que hicimos de reconocer dónde están las contradicciones principales, dónde están los retos que debemos enfrentar como ciudadanos y si esto se conecta con ciertas perspectivas políticas a través de la unidad de las izquierdas, a través de los que en este momento se está discutiendo en Morena, creo que el estado de Michoacán es un buen laboratorio político para medir si la influencia, entre otras cosas, no es la única, pero si la influencia de un buen gobierno que ha estado realizando la presidenta puede tener algún impacto, si el candidato, quien quiera que sea, nosotros pensamos que por el respaldo y el trabajo que él solo ha tenido, creemos que es Morón, aunque hay más candidatos al interior de lo que sucede con las aspiraciones al gobierno del estado, creemos que de todas maneras Morón tiene ganado ya un avance importante y que tiene la posibilidad de seguir un proyecto de la cuarta transformación para el estado de Michoacán, que muchos lo necesitamos en virtud de estas presiones externas que han tenido y que la derecha quiere tomar como la perla de la corona de sus perspectivas de ascenso y de recuperación, que ya lo perdieron, que no tienen autoridad moral, pero lo quieren hacer victimizando a una figura como fue el expresidente Carlos Manso, y que ahora con su candidata y otros aspirantes del PAN que hay acá en Michoacán, no creo que tengan el respaldo de la población. Yo creo que la población poco a poco ha tenido claridad de esta coyuntura y que hay que recuperar, Reveriano, el proyecto que lanzó la presidenta de paz y desarrollo para el estado de Michoacán. Creo que está rindiendo frutos, Reveriano. Sí, definitivamente, yo te lo puedo decir desde el punto de vista migrante, y como lo apreciamos nosotros, acá nosotros, junto con organizaciones plurales, porque no todas las organizaciones que existían como federaciones y clubes anteriormente son de un partido, entonces existen miembros de todos los partidos, nos hemos dado a la tarea de seguir promocionando a los consulados para que la gente vayan a sacar su credencial de elector, para que puedan emitir su voto en el 2027. Y a mí siempre que me toca platicar con personas de Michoacán, normalmente les pregunto, y más del 75-80% de las personas con las que yo me ha tocado platicar están de acuerdo con el maestro Raúl Morón principalmente y con Morena. Y eso para mí es un gusto cuando vamos al consulado y hablamos con la gente, invitándolos a que saquen su credencial de elector, porque nos da a ver que estamos por el camino correcto para la democratización correcta de Michoacán y que los migrantes estamos siendo parte de ese cambio actualmente. Yo creo que es bueno también que la gente sepan. Yo aquí a través de nuestras redes compartimos los documentos de información que se nos envían de parte de la unidad de las izquierdas y cada vez la gente los ve con más gusto, con más interés. Entonces yo sigo haciendo la invitación a todos los de la unidad de las izquierdas a que sigan invitando gente. Este grupo que tiene que ser mucho más grande y tiene que causar impacto también dentro de la vida política de nuestros estados y de nuestro país. Nosotros, para ir cerrando el análisis de la coyuntura de Michoacán, vemos en la oposición dos candidatos que posiblemente, dada la situación que vayan a enfrentar de aceptación de la ciudadanía, uno caso es Grecia Quirós, que está muy involucrada en el asesinato de su
pareja, porque no se tiene definida la situación civil legal de la Unión, y el otro es Alfonso Martínez, un candidato que de seguro lo van a promover, es presidente municipal actual de Morelia, pero juntos ni juntos podrían derrotar a Morena. Si después de este proceso interno de auscultación de quién va a ser nuestro candidato, son varios o varias candidatas, Gaby Molina, Gladys Butanda, Torres Piña, hay una senadora, se me va el nombre, Aparicio, etcétera, y obviamente está Morón. Yo creo que una vez saldada esta parte interna en el mes de agosto, estaríamos en condiciones de llamar una estrategia de unidad que va a ser muy elemental, Reveriano. Sí, definitivamente. Yo creo que el maestro Morón dentro del partido ha sido denominado como el embajador de la unidad, y yo creo que ese papel lo está haciendo y lo va a seguir haciendo para rumbo a la campaña con mucha calidad, porque se está considerando a todos los sectores. Nosotros como migrantes estamos dentro de ese programa y a mí me da mucho gusto, porque no siempre somos considerados por todos los candidatos. Sí, entonces, pues cerramos esta charla con este análisis de la coyuntura actual, donde acabamos de resumir las fuerzas políticas contendientes en este momento, el llamado Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quirós, que a raíz de la captura del criminal R1, se le involucra cada vez más a ella misma en ese proceso. Está por darse a conocer otros detalles, puesto que el que era comandante de la guardia personal de Carlos Manso, pues no aparece. Están datos relevantes como no ceder los celulares donde se guarda toda la información, que la propia esposa se niega a entregarlos, y del otro lado está la candidatura de presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, y del lado nuestro está un proceso plenamente democrático. La ciudadanía debe de saber que se está haciendo un ejercicio democrático con varios candidatos. De aquel lado no lo vemos, no hay ningún proceso democrático interno, Reveriano. Simplemente se auto van a llamar con sus fuerzas, como siempre lo han hecho de manera cupular, con sus propios intereses, pero no va a haber un proceso interno de auscultación de candidatos. Sí, yo creo que la candidata del sombrero está jugando el papel de Xóchitl en el periodo pasado. Y en el caso del presidente municipal de Morelia, pues ya el maestro Raúl Morón le ganó las elecciones en la presidencia municipal, y a nivel estatal, pues yo creo que él no goza de la simpatía del nivel estatal que pudiera tener en algunas colonias de Morelia, porque también las colonias pobres las tiene bastante abandonadas y es muy elitista. Entonces tiene algún sector de la población que es el que lo arropa, pero no son suficientes para llegar siquiera con fuerza a una elección estatal. Sí, así lo vemos también nosotros. Esperemos que Morena salga de este periodo interno en todo el mes de agosto. Creo que en septiembre ya sabremos quién va a ser el coordinador estatal. Por nuestra parte, nos sumamos al esfuerzo de unidad, al esfuerzo de convocar a la población, de que tenemos un buen proyecto nacional, de que tenemos con qué responderle a la ciudadanía, que no somos lo mismo, que hay un cambio de política social a favor de los excluidos, que no se descarta tampoco el proceso de fomentar la inversión y el empleo, también la iniciativa privada, siempre en cuando tenga en claro que debemos de crear fuentes de empleo, debemos de darle ingreso a la gente, es bienvenida a Morena. Entonces, pues nuestra parte sería todo. Algo que quisieras agregar, Reveriano. Pues simplemente que estamos con el maestro Raúl Morón, que estamos con todos los migrantes y que desde acá nos sentimos muy contentos porque nuestros compañeros de la Unidad de las Izquierdas del Estado de Michoacán están de frente y lo están arropando muy bien en la campaña.
Yo quisiera ver que los otros estados del país se manifestaran de esa manera también en sus estados, porque en Michoacán la unidad de las izquierdas está creciendo con bastante fuerza y yo creo que la unidad de las izquierdas tiene que hacer historia en el futuro próximo. Es cuanto. Muy bien, Rebrano, pues muchas gracias, me dio gusto verte. Somos hermanos de carrera, somos economistas, egresados de la misma facultad de economía de acá de la Universidad Michoacana. Y bueno, pues cuando nos daban los 6 semestres de Carlos Marza, la crítica de la economía política. Sí, claro que sí, me identifico mucho contigo, Jesús. Y un saludo y un abrazo para todos los compañeros de la Unidad de Izquierdas. Buenas noches a todos nuestros seguidores en este programa más de la Unidad de las Izquierdas, de Izquierda Debate, que es un espacio muy pertinente, muy oportuno, porque nos permite estar a la luz del día, a la luz del presente, estar deliberando qué es lo que está sucediendo y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches y un abrazo para todos.